¿Cuánta potestad tiene el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, para hablar de que va a estar gobernando Venezuela desde Washington, uno, para hablar de que ahora todas esas reservas petroleras son de Estados Unidos y que él las va a manejar, y para determinar, vamos a decir, lo que va a ser la economía de Venezuela? O sea, ¿cuánta potestad esto en derecho, verdad? Sí, sí. Según la Constitución de Estados Unidos, ¿se puede hacer eso? Y surge la pregunta, porque si eso pasa con Venezuela, ¿qué no puede pasar con Puerto Rico, que es una colonia? Yo creo que esa primera pregunta es interesante porque aquellas personas que han estudiado lo que se llama el derecho internacional, el derecho internacional se compone de una serie de acuerdos, algunos se llaman leyes o covenants, cartas, ¿verdad? La Carta de las Naciones Unidas, que parte de un modelo que se llama el modelo de Westfalia, ¿verdad? Me voy a ir un poquito histórico. Se llama el modelo de la soberanía de Westfalia porque fue en la paz de Westfalia en el siglo XVII donde por primera vez, para evitar las guerras religiosas, ponerle un fin a las guerras religiosas en Europa, los gobiernos de Europa empezaron a decir, mira, el soberano tiene derecho, es decir, los países soberanos, en ese caso eran los reyes soberanos, tienen derecho a establecer en cada uno de sus países las reglas religiosas que entiendan sin intervenir con los demás. Y de ahí comienza la idea de que la soberanía es inviolable, de que los países eventualmente, una vez hay un país, pues ese país se autogobierna. Llegamos a unos acuerdos internacionales, pero dependen de que cada uno siga las reglas de juego. Y si alguien las viola, que el resto los sancione, los condene, porque no hay un gobierno global. La ONU, señoras y señores, no es un gobierno global. La ONU parte de esa premisa de que cada gobierno, cada estado se autogobierna. ¿Qué pasa? Y aquí voy a ¿dónde está la potestad? La potestad está en que Estados Unidos, en el tiempo de Trump, ha cambiado las reglas de juego y ha establecido una visión mucho más unilateral de lo que es el ejercicio del poder. Él dice, la soberanía, vamos a decir cómo lo traducimos, la soberanía la respetamos siempre que tú la puedas hacer valer. Es decir, si tienes el ejército, si tienes la economía para sostener tu soberanía, pues te la vamos a respetar. Pero el día que no lo tengas y a nosotros nos interese o nos convenga intervenir contigo, ¿a dónde vas a ir a protestar? Esa es la nueva regla, lo que se llama el Down Road Doctrine, que es una modificación profunda de lo que es la doctrina Monroe. ¿Y qué era la doctrina Monroe, para aquellos que no lo saben? La doctrina Monroe se estableció bajo el presidente Monroe en el 1823. En ese momento Estados Unidos no era una potencia global, era un país emergente en América. Pero luego de la derrota de Napoleón en Europa, los países europeos volvieron al régimen monárquico y querían plantearse, vamos a volver a América y vamos a tener colonias en América. Y Monroe mandó el mensaje, no, en América no pueden venir los europeos a establecer colonias ni a intervenir con las realidades del hemisferio americano. Y además dijo, no nuevas colonias, eso es uno de los pilares de la doctrina Monroe. Segundo, Estados Unidos se reserva el derecho de defenderse. Estados Unidos no tenía una armada como tenía ahora, así que dependía ¿de quién? De Inglaterra. De Inglaterra. Exactamente, dependía de Inglaterra y Inglaterra era el que apoyaba esa posición porque Inglaterra no tenía interés de revivir en ese momento nuevas colonias en América y quería ponerle freno a los poderes europeos. Así que esa era en principio la doctrina Monroe. Eventualmente se amplió por Teddy Roosevelt, lo que llaman el Colorario Roosevelt, que fue ya a principios del siglo XX, donde Roosevelt dijo, también en respuesta a la amenaza de que los poderes europeos intervinieran con economías que le debían dinero. Y Roosevelt dijo, un momento, no pueden intervenir por el hecho de que haya una deuda, pero Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en países que están inestables económica y políticamente. De ahí
Seguimos adelante, viene luego la Guerra Fría, que la intervención americana, igual que la soviética, se hacía con proxies, con representantes. Era siempre escondido, con la CIA, con operaciones no tan abiertas. Y así pasó, por ejemplo, el golpe de Estado de Jacobo Arbenz en Guatemala. Jacobo Arbenz, que era un presidente democráticamente elegido, pero presentó una reforma agraria que amenazaba intereses económicos de Estados Unidos, y la CIA contribuyó. Igual que el golpe de Estado de Salvador Allende en Chile, que la CIA intervino. Pero no era como ahora. Lo que ocurrió ahora en Venezuela es muy diferente. Y ahora es el presidente como tal. Y ahí es que llegamos al colorario Trump, que es el Don Road Doctrine, que es de Donald Trump. Que Donald Trump, de Donald Trump, donde él lo que le dice al mundo es, mire, nosotros respetamos la soberanía, un asterisco, siempre y cuando esté de acuerdo con los intereses americanos. El día que nosotros entendamos que tu existencia amenaza o el hecho de que yo intervenga me conviene, America First, pues voy a intervenir. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Fue una intervención abierta para apresar a un declarado enemigo y a un fugitivo de la justicia de Estados Unidos y todo lo que tú quieras. Pero no deja de ser la intervención más abiertamente, digamos, violatoria del principio de la soberanía de los países. Por eso casi todos los países de Latinoamérica pusieron el grito en el cielo, menos Argentina y Ecuador, que fueron los aliados de Estados Unidos. Y fuera del aire, Dalmau, me conversabas acerca de cómo Trump se ha posicionado, ¿verdad?, como parte del Partido Republicano y de ese movimiento MAGA, bien confrontativo, accionando esto que nosotros llevábamos meses diciendo lo hará, no lo hará. Empezamos a decir esto bien es inminente porque vimos la movilización de militares acá a Puerto Rico y a la reactivación de bases militares en Puerto Rico, y era obvio por la cercanía. Lo que no sabíamos era cuándo iba a pasar, pero se sabe que dentro de MAGA hay unos sectores que no favorecen esto, así que ¿por qué tú crees que Trump está haciendo esto, uno? ¿Y cómo él va a manejar entonces esas facciones dentro de MAGA? Es una gran pregunta porque Donald Trump no es un experto en política internacional. Él pues aprende. Un hombre de negocio. Y es un hombre de negocios que utiliza estas teorías para acomodarlas a lo que él quiere. Pero lo cierto es que se ha dado una confluencia de influyentes personas que llevaron a Trump a esto. Y hay un grupo como Marjorie Taylor Greene, muchos como, por ejemplo, el mismo Steve Bannon, que fue su director de campaña la primera vez y estratega, que ven con disgusto esto porque esto rompe con el principio de no intervención de Estados Unidos. La idea de que Estados Unidos se debe estar saliendo de estos conflictos y estas intervenciones y debe concentrarse en proteger su frontera. Y eso era uno de los principios que MAGA vendió a través de la campaña. Pero hay otras facciones dentro del Partido Republicano que han ido creando una influencia, pero no te voy a decir cómo funciona. Hay tres figuras clave. El secretario de Estado Marco Rubio, el poderoso senador de South Carolina, Lindsey Graham, y este es el wild card que nadie esperaba, Stephen Miller. ¿Quién es Stephen Miller? Stephen Miller es el asesor de Homeland Security de Donald Trump y quizás una de las figuras más influyentes en el pensamiento de Trump en lo que respecta a la política migratoria de los Estados Unidos. Miller es un antimigrante de línea dura que no solamente cree en frenar la inmigración, sino en utilizar el brazo militar para frenar todas las activaciones de ICE. Eso es Stephen Miller. Y Trump entendió que políticamente eso le da fuerza y además lo ayuda con su apoyo político de MAGA, que es anti-inmigración. ¿Qué pasa? Desde que comenzó esta administración, hay un grupo convenciendo a Trump de que él cobra fuerza y la gente lo va a respetar en el mundo si él demuestra que a ciertos países lo vamos a usar de ejemplo.
Y la primera fase era usar a México de ejemplo, especialmente los carteles de droga. Vamos a atacarlo como una especie de defensa, pero el mensaje se le da a todo el mundo. El que no esté con nosotros va a recibir un bombazo. Lo que pasa es que la presidenta de México, Sheinbaum, manejó eso muy bien. Tan pronto Trump empezó a hablar del fentanilo, ella dijo, bueno, cooperamos, claro. Por supuesto, ustedes son los que compran, así que vamos a trabajar juntos. Y manejó muy bien eso y de alguna manera bajó la tensión. Pero estaba Maduro, que lo que le hacía era alimentar, porque su conducta era tan errática. Y ese bravado y ese relajito. Era un relajito. Que ese relajo que él pensó que de esa manera desinflaba el globo, lo que hizo fue que le dio más razones a este grupo que estaba hablándole al oído a Trump. Porque recuerda que Trump no hace esto si él no ve una ventaja económica o política. Trump no está haciendo esto por razones ideológicas porque no es un ideólogo. Entonces, ¿qué pasa? Marco Rubio comienza a decir, mira, eso es un fugitivo de la justicia y podemos enmarcar esto en un ataque similar al que hicimos con Osama Bin Laden, que se hizo bajo Obama. Y hay una manera de que tú neutralizas un fugitivo de la justicia. Eso fue un razonamiento. Y lo segundo es, una vez usas de ejemplo el poder de Estados Unidos, los otros te van a respetar. Eso le atraía a Trump, pero todavía él no veía, ok, pero ¿qué gano yo con eso? Ahí entra Lindsey Graham, que no solamente apoya la intervención de Venezuela, sino que apoya la intervención contra Cuba. Y una de las primeras cosas que dijo después de lo de Venezuela, ahora va a Cuba. O sea, Lindsey Graham ideológicamente piensa que hay que acabar con los vestigios del comunismo y del socialismo en la región. Especialmente países tan antagónicos como Cuba y Venezuela. Y Lindsey Graham le vende a Trump, mira, tú haces esto y tú amarras al partido republicano tradicional. Esta es la forma en que tú... Y por último, Miller, ¿qué ve? Miller dice, es un país latinoamericano, mucha de la inmigración viene de ahí. Y Miller le vio un valor a que ese show of force de que Estados Unidos tiene por eso insistía Trump todo el tiempo. Solo lo puede hacer los Estados Unidos. Esto no lo puede hacer ningún país del mundo. Es una manera de mandar un mensaje. Aquí, donde quiera que me suelten inmigrantes, vamos a controlar las cosas. Pero Trump, ¿cómo él podía justificar todo esto? Ellos aprendieron a venderle las cosas a Trump. Y esta teoría también la desarrollan algunos pensadores que dicen que Trump no es ideológico, pero es lo que llaman un neo-regalism. Es la corte de un rey y una gente influenciando su pensamiento. Y entonces tienes aquí cómo se lo venden a Trump. Ellos tienen sus razones ideológicas porque Marco Rubio es un anticomunista tradicional por razones de su formación de origen cubano, que Cuba ha sido... algo tan nefasto para una población por décadas. Bueno, y Venezuela ha sido el aliado de Cuba, económico e ideológicamente. Económico e ideológico. O sea, Maduro hereda quizás lo peor, pero él hereda la bandera de Fidel Castro y de Chávez. Pero de la peor forma, porque Fidel, que era un dictador, el dictador de Cuba, pero Fidel se tomaba en serio a sí mismo. No era un tipo que venía con relajito. Y Chávez también. Porque Chávez podía decir cosas extrañas. La del pajarito, pero y cosas extrañas. Aislado. Bueno, pero Chávez se tomaba en serio porque era un ideólogo. Maduro es una especie, es como, a mí me recuerda esto que decía Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Karl Marx decía, la historia se repite. Primero como tragedia y luego como farsa. Y uno miraba a todo esto que está pasando con Maduro y es más una farsa que una gran tragedia histórica. Bueno, ¿y a qué voy? Le vendieron, mire, presidente, pero es que esta es la forma de usted asegurar los recursos que necesita Estados Unidos a largo plazo. Porque si la ideología no lo mueve, ¿qué tal económica? El petróleo? Y de pronto Trump, un hombre de negocio, todo el tiempo está pensando, ¿cómo hago el billete? Pues que yo voy a manejar el petróleo de Venezuela. Y es por eso tú ves que en su discurso y en sus expresiones,
Marco Rubio no habla casi de eso. O sea, él lo menciona, sí, vamos a hacerlo, pero Marco Rubio lo que está diciendo es, vamos a hacer una transición y aquí viene un gobierno democrático. Pero Trump no habla casi no habló de democracia. Trump habló de que nosotros estamos en mando y controlamos el petróleo. Eso, ¿por qué esto es importante? Es importante porque demuestra cómo opera Trump en esta etapa tan crucial del poderío norteamericano, y no solamente eso, de lo que es ese nuevo orden mundial, que estamos en un interregnum que no sabemos cómo va a terminar, pero que ya vemos unos indicios de que el modelo basado en la soberanía de los pueblos y el respeto y la idea de la Carta de las Naciones Unidas está, vamos a ponerlo, está en la sala de intensivo. Porque si los grandes poderes no respetan eso, los pequeños no pueden hacerlo valer. Y dos, es importante porque mi observación es que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Porque cuando tú haces algo, no para lograr un particular fin, sino para un beneficio inmediato, puede que no anticipaste muchas cosas. Ajá. Y una de las cosas que yo creo que muchos que aplaudieron inicialmente, y yo creo que con razón, yo me alegro que Maduro no sea el presidente de Venezuela, te lo puedo decir. Pero yo creo que muchos que aplaudieron el evento y trataron también de arrimar la brasa a su sardina, porque eso es muy típico, pasó en España, ha pasado aquí en Puerto Rico, de pronto se dan cuenta que Trump está tranquilo con que se quede la vicepresidenta, que era una facilitadora de Maduro, que todavía Diosdado Cabello está dando conferencias y diciendo aquí estamos en pie de lucha. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, está en el indictment, en la acusación federal junto a Maduro. Entonces de pronto Trump lo que dice, bueno, si ellos me dan estabilidad y me dan el petróleo, no hay problema. Y se queda mucha gente que tenía unas grandes ilusiones con un espacio de ¿qué va a pasar? Esto va a ser así. Y Trump descartó de entrada a María Corina Machado, que era la líder de la oposición, diciendo, no, ella no tiene liderato. O sea, que esa oposición venezolana ahora mismo está como que en un redil, porque... Está en un redil porque Trump pudo haber dicho muchas cosas. Dicho sea de paso, María Corina Machado ha tratado de estar buscando apoyos, porque están tratando de buscar apoyos internacionales que le lleguen a Trump. Y ya estuvo en conversaciones con Meloni en Italia y demás. Gente que la apoya. Trump pudo haber dicho mucho. Trump, que fue de los mensajes que él lee, esto fue un mensaje leído por él. Es decir, que no estaba meramente improvisando. Pudo haber dicho, bueno, esto tiene fases. ¿Qué es lo que dijo Rubio? Rubio, como es el más articulado de todos, pues puede hilvanar una idea de que aquí va a haber fases. Pero Trump no dijo eso el primer día. Pero Trump pudo haber dicho lo que dijo Rubio. Mira, aquí hay varias fases. La primera fase es remoción de un enemigo de la justicia de los Estados Unidos y traerlo a la justicia a Nueva York. Bien. 1. 2. Estabilidad. Que no se pierdan vidas, que no haya guerra civil. 3. Transición a la democracia. Y ese es el plan. Qué bonito. 3 pasos. Todo está bien. Eso fue lo que dijo Rubio. Pero no es lo que dijo Trump. Trump realmente lo que dijo fue, we're in charge. No está claro cómo estás in charge. Si todavía los cómplices del régimen que tú llamas terrorista y narcotráfico y narcotraficante están allí, la gente no comprende muy bien eso. ¿Cómo es posible? Y no habla de una transición a la democracia en la cual podía decir, y ahí, María Corina Machado, sus partidarios, el presidente que le robaron las elecciones, González, podrán aspirar en un proceso libre. Él esa parte se la guardó y no dijo nada, lo cual ha sido un baño de agua fría. Si lees, por ejemplo, la realidad es que tenemos una conversación adulta aquí. La prensa en Puerto Rico pues tiende en estos temas internacionales a ser superficial. Sí. Pero si lees, por ejemplo, una publicación como el ABC en España, que es un periódico de derechas, dedican los últimos 2 periódicos completos a un análisis profundo
de cómo esto es una de sal y una de arena. Una de cal y una de arena. Esto es literalmente agridulce. Lo dulce puede ser la remoción de un dictador. Pero el hacerlo burdamente porque me voy a apropiar, diciendo Estados Unidos, del petróleo y lo voy a vender y voy a hacer dinero. Y dos, hacerlo en contubernio con la aparente amistad o sociedad, para no decir amistad, sociedad. Con los otros elementos del régimen madurista. Es difícil de tragar, especialmente para la derecha seria o para los que ven esto no por razones puramente económicas, mercantiles, crudas, sino porque... Ideológicamente. Y ahí es donde yo creo que todavía hay una lucha. Y no queda claro. Creo que, como dije, Marco Rubio es el más articulado del grupo de Trump. Es el más educado, estuvo en el Senado, conoce muy bien cómo se puede hablar esto. Pero no podemos confiar en que Rubio representa el pensamiento de Trump. Es meramente una influencia. Mañana Trump puede cambiar. Y qué sorprendente, porque te acuerdas lo despectivo que hablaba Trump de Marco Rubio. Sí, que hasta se burlaba de su estatura, Marco, poco capaz. Y ahora es una voz principal. Al punto de que no vemos a J.D. Vance, que es el vicepresidente, en nada de esto. No lo vemos. Eso puede responder a muchas cosas. Una de las cosas que yo he visto con los años estudiando y analizando a Trump, que lo puede hacer cualquiera, no es que yo tenga un insight, es que Trump tiende a comerse a sus aliados. Como el dios Saturno se comía a sus hijos en la mitología griega, él tiende a comerse a sus aliados porque tan pronto siente que le hacen sombra o que no se ajustan a su capricho momentáneo, él tiende a descartarlo. Fíjense que ese bromance, ese romance entre amigos con el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, en cosa de un año ha sido una tormenta de pasiones. Porque empezó que éramos los mejores amigos y yo le voy a dar las llaves del gobierno federal. Con la reforma, el Dodge. ¿Quién habla de Dodge ahora? ¿Y cuánto economizó? Desinfló. Eso fue todo un gran espectáculo. Que aquí en Puerto Rico también. Sí. Verónica Ferraioli es la encargada ahora. ¿O cuáles son los resultados de ese Dodge local? Ahora ellos descubrieron que eso no va para ningún lado y ya tú ves que nadie habla en Washington de Dodge. Y ya, pero entonces mira qué interesante. Musk termina en una pelea abierta con él. Él lo tira debajo de la guagua. Una de las cosas que se dice es que realmente lo sacó del grupo y lo despide. Y por eso Musk, que no está acostumbrado a que le hagan eso, estaba herido. Pero ya en Navidades tú sabes que la gente se pone contenta y se pone más tranquila. Y se reunieron en Mar-a-Lago de forma amigable. Y Trump dice algo que para mí es típico de Trump. Dice, Elon Musk es 80% super genio, 20% estúpido. Lo que quiere decir es, él en todo lo que no esté de acuerdo conmigo es estúpido, pero ese 80% es super genio. Claro. Esa es su forma de decir, este muchacho yo me llevo bien, hace cosas interesantes, pero cuando se salga del redil va a caer en la categoría del tonto. Y eso es muy Trump. Y antes de la pausa, yo le decía a Dalmau, pues, cómo el rol de Rusia y China puede afectar lo que va a ser, ¿verdad?, las próximas movidas de Donald Trump, sobre todo cuando vimos que precisamente ayer se incautó un barco ruso. Y cuando ya Donald Trump ha hablado abiertamente de que le interesa Groenlandia, ¿verdad? Por su posición estratégica. Y hasta ahora Rusia y China pues han sido bien tímidos en apoyar a Venezuela. Prácticamente dejaron solo a Maduro. Pero cuando hablamos de Groenlandia puede ser que cambie el panorama. Entonces quisiera tu análisis sobre eso. Sí. Bueno, lo primero es que las reacciones a la remoción de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, por parte de un Delta Force y de la Armada de los Estados Unidos apoyando desde afuera,
ha tenido variadas reacciones. Pero para mí vale la pena subrayar algunas. Primero, quienes apoyaron, quienes aplaudieron. Aplaudió el presidente de Argentina, Milei. Aplaudió Ecuador. La Unión Europea fueron más favorables que no favorables, diciendo que Maduro había perdido la legitimidad. La derecha en los principales países de Europa ha sido, en general, salvo la francesa. Le Pen dijo que era muy preocupante que se violara la soberanía. Pero, por ejemplo, el PP en España, pues apoyó a Trump. Y eso pues ha creado toda una pelea en España. ¿Quiénes estuvieron fríos, preocupados? Pues los países de Europa, Francia, digamos Italia, Alemania, quienes atacaron la acción como una violación fundamental al derecho internacional y algo que requería la intervención inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia, China, México. Evidentemente México tiene una preocupación muy grande, como dijo algún presidente, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. México tiene una historia con Estados Unidos porque la primera posición de Estados Unidos para el tiempo de Monroe es no vamos a intervenir con nadie, pero luego, cuando avanza el siglo, se da una guerra y Estados Unidos se queda con más de la mitad del territorio mexicano. Si incluimos a Texas, porque Texas primero fue independiente, Estados Unidos prometió, no lo vamos a hacer Estado, pero luego nos cambiamos de opinión. Y entonces fue Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque si algo logró Trump con esta acción, es que algunos que apoyaban a Trump podían decir, bueno, pero él habla mucho, pero eso es show. Yo creo que ya hemos pasado esa etapa. Sí. Yo creo que ya queda claro. Después del 3 de enero todo cambió. Después del 3 de enero tiene que quedar claro que la posición geopolítica de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump es una posición mucho más proactiva y donde lo que diga va a ser importante. Lo que diga el presidente, lo que prometa. Y eso nos lleva a lo que tú primero planteaste. ¿Qué va a pasar con la región? ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Greenland, con Groenlandia? Que es un territorio autónomo de Dinamarca estable, donde Estados Unidos tiene base. No es que es muy diferente a Venezuela, te están dando todo, pero Trump insiste y aprovechó inmediatamente la ventana posterior a lo de Maduro para decir, no, Estados Unidos necesita control, necesita tener a Groenlandia para la seguridad nacional, que realmente se traduce a, sí, seguridad nacional por la región, pero sobre todo por los recursos que representa Groenlandia. Y hay preocupación realmente. Yo estuve en uno de esos seminarios que son abiertos a los que leemos el Economist, con los expertos sobre el tema, y uno de ellos señaló que el gran peligro de que Trump decida actuar en Groenlandia es que no necesita invadir. No necesita invadir a Groenlandia. Ya tiene base. Le basta con hacer una declaración de que este territorio, nosotros lo declaramos, territorio de los Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer NATO? ¿Y qué va a hacer Dinamarca? ¿Qué va a hacer Dinamarca? ¿Qué va a hacer la OTAN, que depende totalmente del poderío de los Estados Unidos? Si eso ocurre, eso crea otro precedente. Acuérdate que parte del problema, estas cosas son importantes, no tanto porque aquí habrá gente que nos escucha y le encanta. Primero porque son proamericanos o lo que haga Trump lo van a aplaudir. Muy bien. Pero el problema es que se convierte en precedente. Y hay gente muy atenta. Por ejemplo, China retóricamente atacó la intervención de Maduro. Pero en la prensa china estaban haciendo comparaciones con Taiwán.
Claro, porque ellos tienen un interés allí. Un Si interés. le puedes explicar un poquito a los radioescuchas del interés de China y Claro, Taiwán. Taiwán es un país en la órbita de China, pero que se ha mantenido como un país democrático, como un país importante en la cadena de suministro, especialmente en la manufactura de microprocesadores. ¿Y qué pasa? Toda la historia reciente es que China, la China comunista, entiende que Taiwán es parte de China y que esa formación política que le llaman Taiwán, que es uno es el People's Republic of China y otro es el país de China. Realmente, ellos dicen que va. Y Xi Jinping dijo en su mensaje de Navidad que más temprano que tarde, Taiwán volverá a ser China, a estar en China, a ser parte de China. Y ya nadie le va a poder decir nada porque mira lo que acaba de decir Trump. La famosa unificación. Recuerden, y esto hay que traerlo, ¿cuál fue la gran motivación de Hitler? La gran motivación de Hitler inicial, luego después eso se disparó y tuvo la versión del el antisemitismo y el holocausto nazi contra los judíos. Pero originalmente, ¿qué era? La unificación de los pueblos de habla germana. Por eso, la primera de las invasiones fue a Austria. Porque era el reino de Reich, el reino alemán. Era la reinstauración del reino alemán. ¿Qué motiva a Putin? Mucha gente dice, no, es que Ucrania es el breadbasket. Todo eso es verdad. Pero hay un cultivo ideológico y cultural que ellos entienden que Ucrania es Rusia. De hecho, la capital original de los Rus era la capital de Ucrania. Así es que Kiev. Así que Estados Unidos está empezando a abrir una nueva manera de entender las relaciones geopolíticas como tú en tu región, yo en mi región. Me quiero salir de Europa, o por lo menos no voy a estar sosteniendo a NATO, pero en mi región yo mando. Pues ahora mismo hay gente calladamente en el Partido Comunista Chino diciendo, pues nos ha abierto el camino para una justificación. Es más, y podría ser no una invasión de Taiwán, podría ser la remoción de los líderes en Taiwán por declararlos terroristas o anti-chinos o por lo que sea. Claro, Trump acaba de hacer eso con Maduro diciendo es un narcotraficante y por ya. Eso. Depuesto. Entonces, cuando, y esto lo decía Henry Kissinger, que con sus luces y sus muchas sombras fue el hombre de Estado más influyente en los Estados Unidos del siglo pasado. Kissinger decía que los sistemas globales, ¿verdad? El sistema internacional y lo que se llama el orden mundial, existe no en un libro ni en una constitución, existe cuando los jugadores principales que mueven el sistema siguen unas reglas. Por eso en Europa, después de la caída de Napoleón, hubo paz por casi 100 años. ¿Por qué? Porque los jugadores, lo que llamaban el concierto de Europa, seguían unas reglas. Teníamos unos problemas. Sí, hubo unos conflictos en unas áreas. Hasta guerra hubo. Pero las reglas del juego las entendíamos. Cuando los jugadores principales, como en este caso Estados Unidos, en la administración de Trump, comienzan a ellos mismos violar las reglas, pues Dios nos coja confesado. O sea, el sistema se rompe porque los jugadores dejan. Eso es como un baloncesto. Pues si tú juegas baloncesto, pero todo el mundo empieza a no driviar, pues dejaron de driviar. Cambió la regla. No, porque te cantaron falta, pero si dejan de cantarla. No existe un gobierno global. Y eso es lo más importante que hay que entender. Mira lo que pasó, y esto es importante de mencionarlo. Lo que pasó ayer es casi... Con el barco. Con el barco. Es casi tan importante como la remoción de Maduro. Y la gente me dirá, no, hombre, no, eso es un barquito. No, un momento.
La regla internacional establecida en 1982 por lo que se llama el derecho marítimo, la ley que regula el tráfico marítimo y por tanto regula lo que es el tráfico internacional, establece que ningún país puede intervenir en aguas internacionales con un barco que lleve la bandera de otro país. Es porque eso es casi una invasión. Sí. Pues Estados Unidos acaba de apropiarse de una barcaza que se llama la barcaza marinera en aguas internacionales que llevaba la bandera rusa. Uno de los argumentos de Estados Unidos es, bueno, pero esa bandera la sacaron ahí a última hora, pero realmente eso es un shadow, eso es un fantasma, eso no es ningún ruso. Pero el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo, no, eso es de nosotros. Y era bajo la alegación de que llevaba petróleo venezolano y pues por las sanciones no podía hacerlo. Exacto, porque parte del bloqueo es que hay unas barcazas sancionadas del petróleo venezolano que no pueden pasar el bloqueo, pero en este caso, cuando es una barcaza rusa, con bandera rusa, ahí ya estás creando un precedente, porque luego, cuando los rusos o los chinos o quién sabe quién, o los norcoreanos intervengan con barcazas de banderas de otros países, van a decir, bueno, pero es que se vale. Se vale porque yo decido que son terroristas, o se vale por lo que yo quiera. Claro. Esos precedentes le van quitando, eso es como un juego de Jenga, le van quitando fundamentos al sistema internacional hasta que no queda nada. Y ahora mismo realmente en el tiempo de Trump y de Xi y de Putin, las Naciones Unidas se ha ido convirtiendo, y no debería ser así porque fue un espacio que incluso navegó la Guerra Fría. Sí. Y habiendo una lucha ideológica a muerte entre dos polos, se evitó una guerra nuclear, ¿verdad? Pero hoy día las Naciones Unidas se ha ido convirtiendo en una especie de gran centro de terapia. Donde la gente va a patalear, sí, pero no tiene consecuencias. Allí y te desahogas y hablas y hay resoluciones y hay grandes discursos, pero que ha perdido lo más importante y es legitimidad para controlar la conducta de sus jugadores principales. Y en ese sentido, estos desarrollos en Venezuela, a corto plazo, como me dijo un profesor que yo respeto, a corto plazo hay que aplaudir la remoción de Maduro. Porque a corto plazo le hacía mucho daño a la economía de Venezuela, le hacía daño a la región, no era sostenible. Pero si lo que sustituye eso es básicamente una remoción del jefe, pero todo su cartel se queda allí, que avanzamos. Y si para colmo eso cuesta destruir algunos de los principios fundamentales del derecho internacional, pues abrimos un espacio de mucha incertidumbre para el mundo entero. Claro, y me comentaba el compañero José Efraín Hernández de Cátedra 580 que ahora la soberanía la tienen los que tienen bombas atómicas, básicamente. Sí. Porque pues son los únicos que van a poder tener, sí. Y eso es bien peligroso para el mundo. O sea, sí, es un cambio que no me atrevo. Yo quiero decir algo sobre el nuevo orden mundial porque tenemos un programa que se llama El Nuevo Orden Mundial. Claro, que pendiente que en YouTube que pueden conseguir conversaciones más amplias sobre esto. Pero, y esto lo quiero decir como siempre, en el espíritu de este programa, es decir las cosas de forma sosegada, no para crear titulares ni conmoción. Cuando se acaba un sistema, tiende a haber lo que se llama un interregnum. Un interregnum es que no es sustituido de inmediato por cómo van a ser las cosas, sino que se da una especie de espacio de transición que no modela la realidad como va a quedar en el futuro. El mejor ejemplo es la caída del bloque soviético, que mucha gente consideró casi el fin de la historia, el fin de la lucha entre visiones ideológicas, sino que todos éramos liberales ahora, prácticamente unos bolsillos. China
era cuestión de tiempo que iba a caer el comunismo porque se dio Tiananmen Square. Así que en 1989 todo el mundo vio, el nuevo orden mundial es la paz perpetua de Kant y la competencia económica y hasta la política. Olvídate, la política ya no es importante. Ahora lo que hay es que tener tecnócratas que sepan evitar la inflación y tenés el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que los pobrecitos que se han quedado atrás los ayudamos a que sean como nosotros. Esa era la narrativa. Claro. Y tú te das cuenta que en 20 años todo eso quedó por la borda. Eso se fue por el chorro. Ahora lo que hay es un sistema, como dice José Efraín fue el que lo dijo, si lo dijo, yo coincido. Un sistema que menosprecia las constituciones, menosprecia las instituciones y que respeta o tiende a respetar mucho más el poder del garrote, el poder de las armas. Fíjate que Teddy Roosevelt, siendo quizás uno de los modelos de Trump, decía, speak softly and carry a big stick. Pero entonces Trump es lo contrario. Speak loudly and carry a big stick. Sé bien gritón y también ten el marrón. Y los sistemas internacionales como el nuestro tomó muchas décadas en construirse. 2 guerras mundiales. Del 45 para acá ha habido modificaciones, por supuesto, pero la regla principal era que sí, que los países... Es más, la regla de Estados Unidos era un país democrático, pequeño o grande, merece la protección de Estados Unidos. La democracia es la forma que nosotros vamos a propiciar en el mundo. Nada en el discurso de Trump ponía como prioridad la democracia de Venezuela. Era, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? Queremos estabilidad. Puede ser que con Delcy Rodríguez logremos alguna estabilidad. Vamos a ver, estamos velando, está hablando con Marcos. Entonces, si esa es la regla, también tenemos un nuevo orden. Una orden donde la mera existencia de una democracia, que puede ser legítima, te da estabilidad en este sistema porque uno de sus jugadores principales no le va a dar importancia a eso. Claro, y para el pueblo venezolano, que hemos visto ya un poco más de reacciones luego del 3 de enero, pues contentos con que ha sido depuesto Maduro, pero Delcy Rodríguez sigue ahí. Y la información que tenemos es que sigue mucho el temor dentro del día a día venezolano porque hay una especie de guerrilla en Venezuela que le llaman las células o estos grupos que aunque no son la policía oficialmente, sí son grupos comunitarios que se formaron a través del gobierno de Maduro y que impiden que la gente salga a celebrar, ¿verdad? El que Maduro no esté. Y Delcy Rodríguez es parte del gobierno de Maduro, así que ese fue el orden de sucesión que dejó Maduro. Así que cuánto cambio para el día a día venezolano habrá, falta por verse, a pesar de que la gente celebró que fuese arrestado. Sí, o sea, fue como digo, hay razones para celebrar que una persona que abusó de los derechos y que se perpetuó en el poder a través de la represión, pues tenga que enfrentar la justicia. Sin embargo, pero la forma exacto. Y los resultados iniciales, no, yo te aseguro que no son los que esperaba la gran mayoría de la gente que al principio celebró. Que en todo caso lo que estaban diciendo no, que se hagan valer las elecciones en donde ganó Edmundo González y si no unas nuevas elecciones, y eso no está en ningún momento ni por parte obviamente de Delcy Rodríguez ni por parte de Donald Trump el celebrar unas elecciones o hacer valer aquellas. Así que ¿cuánto cambio habrá? Pues no lo sabemos y ahora pues sí se habla de pues que Estados Unidos va a estar entrando a la operación de refinamiento petrolero y de extracción, pero ¿se beneficiará al final el pueblo venezolano de eso o será simplemente para extraer riquezas de Venezuela? Bueno, y esas cosas son más fáciles decirlas. Claro. Ya tú has visto que la primera reacción de las compañías petroleras ha sido escéptica. Sí. Ha sido... No estamos seguros ni preparados para entrar allí. ¿Por qué? Porque de afuera es fácil decirlo. Hay una cuestión de seguridad. Hay una cuestión de seguridad porque eso puede cambiar de un día para otro. Es la realidad. Fíjate que Trump
no es tonto, pero no ha sido del todo abierto. Por ejemplo, dice, no nos preocupa tener boots on the ground. Pero no hay boots on the ground. No. No la hay. Ah, no, que si se portan mal, remuevo al próximo. ¿Está bien? Pero eso funciona por un tiempo. La normalización, vamos a ver, la normalización de esta remoción y que de pronto aquello siga como estaba pasando ayer, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que va a ser un régimen similar, pero con el petróleo para los americanos. Yo no creo que ese va a ser el resultado por una razón. Marco Rubio, que igual en 6 meses está fuera de la administración. Sí, no, en 6 meses quizás Donald Trump ya no le hace caso. O sea, puede pasar. Pero Marco Rubio sí tiene una agenda y los que apoyan a Marco y ese grupo. Y es una agenda transformadora, de transición. Sí, de sacar la izquierda de Venezuela. De sacar al igual al chavismo Petro en Colombia del lo mismo. poder. Al chavismo del poder. O sea, de que va a haber una transición. Entonces, ¿qué pasa? No nos olvidemos que si la Constitución de los Estados Unidos está viva dentro de 2 años, Trump no va a estar en la papeleta. Eso es lo más importante. Si está viva. Está por verse. He dicho, claro. Pero si está viva la Constitución de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo la hace valer, Trump no va a estar en la papeleta. Así que es muy probable que esté o Vance o Rubio. O Rubio. Y ahí es que se va a definir, porque esta situación no la veo que va a tener una solución inmediata y permanente en los próximos días. Esto va a ser un proceso.